Vamos a sortearlas en el día de hoy. Vamos a presentar a Gustavo Córdoba, que está en línea. Gustavo, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos con Leandro Deza, Altano Facenta y Camilo García. Te saludamos, ¿cómo va? Camilo, equipo, ¿cómo les va? Placer estar con ustedes. Bueno, estás por imagen, ahí te vemos con imagen, no solamente por teléfono. Le ponemos rostro a una voz que ya hace tiempo estamos compartiendo contigo distintas cuestiones. Director de Suban Córdoba, una comunicadora, consultora, analista política, a la cual recurrimos habitualmente. Hay una nota en Diario La Nación que salió en las últimas horas que dice: TikTok cumple, X dignifica, el peronismo como categoría histórica. La nota la firman Martín Maldonado y Gustavo Córdoba. Gustavo, por favor, contanos un poquito de qué se trata. Básicamente, la observación de que las fuerzas políticas tradicionales, entre ellas la más, creo yo, relevante, que es el peronismo, está atravesado hoy por un fenómeno de, te diría, métodos políticos anticuados, ¿no? Y esto no significa que no ganen elecciones, no significa tampoco que no vayan a ganar las próximas, por ejemplo, que es toda una posibilidad, o que sigan teniendo estructuras de poder. Lo que está claro es que el peronismo, de un tiempo a esta parte, es como que dejó de representar la opción a futuro, ¿no? Que siempre el peronismo le brindó a la sociedad argentina, ¿no? La posibilidad de la movilidad social ascendente, la posibilidad de las nuevas generaciones superar a las generaciones anteriores. Hoy vivimos una realidad que la mayoría de los argentinos que tienen, por ejemplo, menos de 30 años o 35, ya saben de antemano que no van a tener una mejor calidad de vida que sus padres. Y esto es todo un desafío. Y creo que el peronismo de alguna manera se ha transformado, y esto es para el debate, ¿no? Básicamente, sí, se ha transformado como una especie de cuestión nostálgica, en donde se la pasan recordando tiempos pasados y no tienen hoy la posibilidad de enfrentar un presente. Fíjate que el diagnóstico, ¿cuál sería? Un dirigente, entre comillas, como Milei, que ganó las elecciones sin tener un partido político. Milei hace 3 años ni siquiera militaba, era ni siquiera un panelista de televisión, recién vino después. Era un paracaidista. Entonces, pero para, Gustavo, hagamos un punto acá, porque esto que vos planteás en la nota, no lo vamos a... Perdón, permitime no tomarlo como una verdad absoluta, es una verdad relativa. Esto coincide como cuando a veces se dice que no perdamos la calle, dice el peronismo muchas veces, sin tomar en cuenta que en realidad hay que dar una batalla en las redes. Es decir, una cosa es no perder la calle, pero al mismo tiempo se descuida las redes, que es la otra calle que existe, que es una realidad, que son el TikTok, que son las redes, donde el peronismo está dando una batalla muy disgregado y muy de casos puntuales de gente, pero no hay una estrategia muy concentrada ni grupal en las redes. ¿A eso vas por ahí? Sí, es por ahí. ¿Sabes cuándo se me ocurrió, Camilo, esta idea? Cuando fue el paro de la CGT. Primer acto, un paro con movilización, donde el peronismo sindical hizo lo que hizo toda la vida, ¿no? No hubo ninguna novedad. Hasta los comunicados de prensa eran gacetillas de prensa escritas a la vieja usanza. Y yo, reflexionando con un amigo, con justamente el doctor Martín Maldonado, estábamos viendo, pero en la época de esta modernidad, de las redes sociales, de la ratio, que es lo mismo que hace el peronismo en la calle, nada más que ratio es lo que te hacen los libertarios cuando meten los bots a fabricar reacciones. A ver, explica, ¿no?, lo que es un ratio, porque vos lo entendés porque sos consultor, pero hablale a, como dice Fantino, a la tía Chola que vive en Verabebú. ¿Qué es el ratio? Mira, la tía Chola no lo va a entender tampoco, pero son 5 usuarios influencers que están ahí en el gobierno, con la nuestra, cobrando de la nuestra, que son orientadores del consumo digital de otras cuentas que son ayudadas artificialmente
por musculatura digital, ¿no? O Que sea, son hay las 400 granjas. personas trabajando en el gobierno que a su vez tienen 10.000 cuentas manejadas así remota, ¿no? Algo así. Así es. Entonces, vos cerrás los ojos, los abrís y tienen 20.000 me gusta. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y es eso, el ratio es eso. Fíjate qué interesante. Ganar la calle era el concepto del poder del peronismo, te diría en el kirchnerismo, en el primer gobierno de Néstor. Hasta hace ganar la 7 calle años. tenía una carga simbólica muy potente. Hoy ganar la calle no tiene mayor relevancia. Es más, yo decía cuando fue el paro de la CGT que hubiese sido mucho más útil a los efectos políticos hacer un paro digital en las redes contra el gobierno, que eso Milei lo iba a tomar mucho más directamente que un paro con movilización en la calle a la vieja usanza, ¿no? Entonces, esta falta de actualización, de ayornamiento a los nuevos formatos, ¿sabes qué genera, Camilo? Que el peronismo, como movimiento político, le está hablando a la sociedad argentina en un lugar en donde la sociedad argentina ya no está. Y le está usando un lenguaje y una narrativa que la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad argentina, ya no entiende. Por ejemplo, los jóvenes, los menores de 35 años, es como que ni siquiera registran lo que el peronismo como fuerza política tradicional tiene para decirle. Entonces, claramente el objetivo de la nota es generar este debate, porque creo que gran parte de lo que nos está pasando hoy, de una ausencia de reacción opositora a lo que hace el gobierno, ¿no? Y lo que hace este presidente que tenemos hoy, hay una sensación de vacío, y yo creo que hoy es mucho más opositor el tiempo, ¿no?, para producir resultados positivos en materia económica que una fuerza política o un grupo de dirigentes, ¿no? Y pienso también esto que ha ocurrido en Francia, y tengo mis dudas de si en la Argentina seremos capaces de ver al centro izquierda y a la izquierda unirse para evitar una victoria de la extrema derecha en la Argentina, ¿no?, en las próximas legislativas. A lo mejor es un buen desafío, pero honestamente, Camilo, vos sabés que lo veo como algo muy lejano, porque no hay nadie que esté conjugando esa posibilidad hoy. Bueno, vamos por partes. No creo que, primero, punto uno, no creo que ganar las calles no haya pasado a ser irrelevante. No creo que sea tan así. Creo que tanto las calles como las redes son dos territorios donde se libra una misma batalla. Es cierto que el campo nacional y popular ha estado un poco rezagado en el abordaje de las redes, un poco desconectado o cuentapropista. No hay un ejército troll nacional y popular todavía. Pero sí hay mucha gente dando batallas personales con distintos medios alternativos que han surgido y que también impactan en la juventud. No creo que la juventud esté al 90% con Javier Milei. Probablemente en la juventud sea donde más porcentaje de gente adepta a Milei o afín a Milei o proclive a votar a Milei, permeable a Milei, haya. Probablemente sea un 60% o más la gente que en la juventud esté identificada con el proyecto amorfo y peligroso que representa la extrema derecha. En Francia, ahí te voy a decir una cosa. Sí. Ahí te voy a decir una cosa. Comparto que son territorios complementarios, lo digital Sí. y lo territorial, ¿no? Son complementarios. El dilema es que la sociedad argentina se ha tornado una sociedad, por un lado, muy compleja de abordar y por otro lado, muy fragmentada. Entonces, el discurso único de la política que se emitía para llegar a toda la población al mismo tiempo no funciona más, Camilo, no funciona más. Hoy tenés que segmentar tu narrativa, tu discurso, porque si no, nadie te va a entender. Y no es lo mismo hablarle a alguien de 60 años que tiene una identidad política ya que no la va a cambiar nunca más, a alguien que tiene 30 o menos de 30 que no va a tener nunca una identidad partidaria como lo tenemos los mayores de 50 años. Bueno, creo que hay un gran desconocimiento de las nuevas generaciones, de cómo se informan, qué culturas tienen. De hecho, yo te diría
creo que una de las grandes autocríticas de la política tradicional, no solamente el peronismo, Sí. ¿no?, es la mirada adultocéntrica. ¿Qué significa? Que la política pretende que los jóvenes tengan el mismo comportamiento y el mismo pensamiento que los adultos. Te voy a dar una mala noticia. En los focus group, en las distintas investigaciones que hacemos, los jóvenes, ¿sabes qué dicen? No voy a votar nunca más como votaron mis viejos en el pasado. Entonces hay una ruptura, que me parece que este es un buen momento para que la política reflexione, profundice, encuentre algún argumento para profundizar el estudio de los jóvenes, porque de verdad te digo, no es que los jóvenes sean mileístas. Lo que está pasando, o lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado, es que Milei fue el único que les habló en un formato y en un tono y con una narrativa que los jóvenes entendieron. Sí, bueno, Mientras pero... que la política le hablaba de otra cosa. Sí, está bien. Yo creo que un poco y un poco, ¿no? Es cierto que tampoco los políticos más tradicionales... De hecho, mirá, sin ir más lejos, Axel Kicillof ya tiene abierto un frente en las redes. Ya hay un TikTok de Axel que está haciendo una comunicación muy ligera y muy de escroleo sobre su narrativa propia de la gestión. También está Moreno inserto en esta lógica. También está Acuño con su streaming, no sé qué. Está Gelatina con su streaming, que aborda también temas y impacta en esa juventud. Hay muchos medios alternativos que van para ese lado también. Creo que no hay que dar por perdida la batalla, ni hay que tampoco subestimar que el público joven no tenga o sea tan repulsivo a querer enterarse cómo son las cosas. Porque también puede llegar el momento de eclosión social, el punto de impacto, donde este experimento llegue a un límite de tolerancia del pueblo, y ahí vamos a ver si las redes de TikTok y demás no se llenan de imágenes que ojalá no vivamos, pero que ya hemos soportado y sobrevivido en el 2001 y mucho tiempo atrás también. Bueno, entonces, fíjate, sí. Esto que decís, que es muy interesante. La mayoría de los que tienen menos de 35, yo tengo 3 hijos menores de 35, así que te hablo no solamente de lo que investigamos, sino además también de mi experiencia como papá. No tienen la más remota idea de lo que fue vivir en la época de crisis del 2001, Sí. no tienen la más remota idea de lo que fue la dictadura militar, la salida democrática, las hiperinflaciones. De hecho, para una enorme mayoría de jóvenes, ver triunfando la selección y ver este proceso de crisis económica es un fenómeno inédito. Entonces, creo que la política de algún modo tiene que actualizarse. Comparto esto que vos planteás, que hay algunas experiencias, pero una golondrina no hace verano. Yo he ido a Gelatina. Sí. La verdad, me han tratado espectacular y tienen una potencia y una Blender, calidad profesional gelatina. muy alta. Sí. Ahora, déjame decirte que ojalá haya 20 gelatinas más. Sí, claro. Creo que como fenómeno está muy bien. Ahora, yo lo que veo es que la dirigencia es la que está desactualizada, ¿no? Fíjate cómo usan sus redes sociales nomás. No le dan un uso estratégico. Es como que la política tradicional usa las redes como si fuesen cartelería de vía pública, ¿no? Emitiendo un mensaje sin interactuar. Mientras que Milei, fíjate, hasta interactúa de una manera muy ridícula. El otro día tuiteó, tengo 20 minutos, y generó un intercambio con sus seguidores. ¿Vos te imaginás algún dirigente de primera línea, algún sindicalista, que de pronto diga, bueno, vamos a contestarle a la gente? Por supuesto. Milei tiene un cerco armado y los que le hicieron las preguntas eran todos militantes de ellos o dirigentes de ellos. Entonces, creo que hay margen del trabajo digital complementado con formación política. Déjame decirle otra cosa, Camilo. No vamos a defender bien la democracia y sus instituciones sin sujeto democrático. El rol de los partidos políticos tiene que mejorar. La formación política a través de los partidos políticos debe profundizarse. Yo no digo que no esté, pero no alcanza con lo que tenemos hasta hoy. La sociedad ve a los partidos políticos como fábrica de candidatos y nada más. Y hay que recuperar una formulación pedagógica de que la política pueda explicarle a la gente qué intereses está defendiendo. Bueno, hoy tenemos un enorme problema. Sí. La desigualdad
que se mide con el coeficiente de Gini, que Sí. se mide también por los niveles de ingreso. Fíjate que nunca antes en la historia la desigualdad ha sido tan fuerte como ahora. Sí, bueno, están ¿Y eso sabes apostando por a qué? una sociedad de 80, 70-30. Claro, pero porque el Estado, que es el que tiene que regular la transferencia Se está de riqueza retirando un de la sector a otro. contención. Exactamente, entonces fíjate, la política hoy aparece como algo complicado, aparece como algo que no tiene funcionalidad, que no tiene un efecto concreto. Y la verdad que sí lo tiene. La ausencia de verdadera política genera más pobre en la Argentina. Pero andá a sacarle a la política el mote de empobrecedor que le metió la Sí, derecha. bueno, pero Entonces, ahí hay que trabajar también mucho en narrativa, hay que trabajar mucho en un discurso político que hoy no alcanza a generar ni siquiera cosquillas. Fíjate que el vacío que tiene Milei enfrente es de tal magnitud que hoy, si se hicieran las elecciones legislativas, Milei le gana a cualquier opción por 20 puntos, ¿no? no estoy tan seguro de esto, Gustavo. Entiendo lo que decís y a dónde vas. Yo creo que primero en Francia Mbappé, que es un referente del fútbol muy, muy global y muy, muy cercano también a su pueblo, le pidió a la gente, le pidió al pueblo que no vote a la derecha. Esa influencia de un referente todavía funciona, todavía tracciona. En Argentina se ha estigmatizado mucho a las figuras públicas que se pronunciaron en favor de alguna referencia política, sobre todo si no son para la derecha, que hay muchos ya trabajando permanentemente para la derecha. Y por otro lado, creo que tampoco los políticos argentinos tendrían que empezar a hacer payasadas o generando eventos dislocados solo para parecer simpático a una gente, al público más Pero es que ahí joven. está el punto. No hay que, comparto con vos. Ahora, vos ves a la dirigencia política argentina dialogando de manera razonable cómo salir adelante en esta instancia. Yo no lo veo. Bueno, algunos Y si referentes hay. Lo hacen tras bambalinas. Fíjate que hay Leandro Santoro, por ejemplo, tiene una buena comunicación con sus redes y la usufructúa bien. Repito, Axel tiene un buen contacto con sus redes. Y algunos otros más. No sé si Mirá que, Moreno tiene buen contacto con sus redes. Yo soy del interior, vos también. Digo, la Argentina. Yo soy del Gran Buenos Aires, de Aedo. Bueno, yo soy de Córdoba, pero nací en Berazategui, así que Sí. alguna cosa tenemos ahí. Yo creo que hay un punto en el cual la Argentina real, la identidad del peronismo le debe un montón de cosas y que todavía no ha hecho las paces el peronismo con el peronismo del interior. Bueno. Creo que ahí hay un montón de cosas dando vuelta. Hay que volver No a por nada, enamorar, Milei- como se decía en los 90. No, pero fíjate que Milei, desde la elección legislativa del 2021, le sacó un montón de voto popular al peronismo. En el Gran Buenos Aires, sobre todo. A muchos peronistas les dio lo mismo no ir a votar o votar a Milei en esa elección. Y a partir de ahí se dio como una especie de ruptura simbólica, porque de alguna manera Milei llegó de una manera más directa y con un argumento mucho más simple, mientras que el peronismo, viste, con la complejidad de ser gobierno, de no amalgamar bien las tres partes más importantes que tenía el gobierno, que era el kirchnerismo, Alberto y Sergio Massa, el Frente Renovador. Así que bueno, yo creo que el dilema que hoy tiene para adelante el peronismo, a ver, ¿a quiénes representa? ¿Qué políticas públicas va a llevar adelante? Está claro que el peronismo, así como está hoy, yo te diría... No tiene futuro, es clarísimo, pero no renunciemos a eso. Yo creo que incluso sé que Massa está por volver. Ayer dimos duro en un chispazo con Fabián Medina, que hoy me llamó, le mando un abrazo, donde le dijimos, ¿cómo puede ser que el candidato que tanto militamos, que tanto fuimos al frente, que tanto y además le puso bien el cuerpo a la campaña, dentro del desbarajuste en el que se estaba viviendo, que es muy inferior a lo que se vive ahora, pero en aquel entonces yo entiendo que Massa hizo una elección muy digna, a pesar de todo, a pesar del gobierno de Alberto Fernández, pero después, inmediatamente después de ser candidato a presidente, que te votaron 11 millones de personas y más, después te pones a trabajar para Glencore, un fondo buitre internacional,
no sé si es un paso. Yo creo que Massa debió estar todos estos meses poniendo el cuerpo con el pueblo en las batallas. Sé que fue a la marcha de los estudiantes, pero creo que debe regresar a ocupar un puesto de mayor relevancia política, acorde al papel que jugó, más allá de que esté tocado, golpeado o haya sido abatido, se haya tomado un descanso. Me parece que su continuidad debe ser en la política y no en Glencore, por lo menos en mi opinión personal. Y tengo entendido que tiene pensado de alguna forma reingresar a la política de alguna manera, pero no lo sé. Mira, yo comparto eso que decís. No dejo de pensar en que el candidato a presidente del 2015 también hoy está integrando el gobierno libertario. No dejo de pensar, por ejemplo, en Scioli, gobernadores sí. como Caldo, Sí. que ganó con el peronismo y hoy parece más libertario que Milei, Sí, ¿no? sí. Fíjate, todas estas metamorfosis, ¿qué significan? Que el peronismo no tiene hoy liderazgos que consoliden una recuperación electoral. Esto es lo preocupante, porque además la intención de voto por partido, por ejemplo, para el radicalismo y para el PRO, viene muy mal también. Entonces, los partidos tradicionales están afectados por una crisis que no creo que sea terminal, pero sí es una crisis que les va a demandar mucha creatividad para salir adelante. Digo, la unidad de los sectores opositores me parece que es una cosa que se cae de Maduro, que la tienen que intentar. Vamos a ver, a medida que la economía vaya dando mayor sensación real o de recuperación o de caída definitiva, bueno, vamos a ver cómo el ritmo electoral se va a ir marcando. Pero, a ver, necesitas también caras nuevas. Lo de Leandro Santoro que vos señalás, es un dirigente que tiene muy buena ascendencia en un público en el cual el peronismo no tiene tanta ascendencia, que es el votante independiente, sobre todo aquí en Capital Federal. Un progresismo citadino. Sí, independiente. Yo te diría, me gusta más la palabra independiente. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, con un gran esfuerzo. El primero que se paró de manos por la defensa de la provincialización del litio, un gesto clave. Sí, pero además fíjate que de todos los gobernadores del peronismo, que son muy poquitos, que ese es otro dato, ¿no? Es la primera vez que tenés 5 de 24, Camilo, ¿no? Realmente peronistas de pie a cabeza. Fue el primer gobernador peronista que empezó a recorrer el país y está generando por lo menos la posibilidad de que alguien se junte. Me parece que eso también es digno de mención. Coincido con lo que decís de Axel, me parece que es una figura convocante, sobre todo partiendo de la base que la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante de la Argentina. Tiene sobre sus hombros 18 millones de personas en su responsabilidad. Sí, y ojo, yo creo que el año que viene, en la elección legislativa, vamos a tener 2 territorios que van a sobresalir. Uno va a ser la capital federal, porque ahí van a estar compitiendo la primera línea de la política argentina, va a ser la antesala de las presidenciales. Desde Lustó, Santoro, va a estar Macri, va a estar Bullrich, va a estar Carrió. Seguramente vamos a ver una pelea de fondo realmente importante. Hay que ver si las PASO sobreviven o no. Fíjate que eso es un dato. Sí, las quieren bochar las PASO. Lo cual es un error, porque el gobierno, cuando se dé cuenta de que puede aumentar el caudal electoral potenciándose con las PASO, y se van a dar cuenta quizás tardíamente, porque este gobierno no tiene tanta expertise, ¿no?, de darse cuenta antes de los errores que cometen. Ahora, la provincia de Buenos Aires va a ser definitivamente el otro escenario territorial de importancia, ¿no? Hay que seguir muy de cerca esa elección, porque yo creo que la Libertad Avanza tiene buenos candidatos, el peronismo tiene que montar buenas candidaturas, y no nos olvidemos que allí está la posibilidad de que el PRO haga fuerza con la Libertad Avanza, con lo cual va a ser una elección realmente compleja la de la provincia, ¿no? Bien, una pregunta, Leandro. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro de ¿Qué tal? Buenas noches. Volviendo un poco a lo que marcabas de la estrategia comunicacional de Milei, o sea, está clarísimo que Milei metió un mensaje a los jóvenes, esto de que lo público no funciona, de que, bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero metió ese mensaje. Yo tampoco. Mi pregunta es,
esto lo hacía antes de ingresar al gobierno y ya es presidente de la nación. Lleva muy poco tiempo de gestión y vos me decís, si hay una elección ahora, la gana por 20 puntos. Pero digo, si continúa la gestión de Milei y no le va bien económicamente, ¿vos creés que puede seguir reteniendo ese caudal de votos con ese mensaje? Porque, digamos, si en lo económico no funciona, ¿cuánto tiempo más se van a seguir creyendo los jóvenes de los problemas que tenía la Argentina, que no lo está solucionando el gobierno de Milei con políticas privatizadoras, digamos? Mira, la gran ventaja que tiene Milei hoy, en el presente, es su falta de antecedentes con el pasado. Y ahí es donde él tiene una ventaja. Donde todos los demás fracasaron, Milei todavía no terminó de fracasar. Y ese pequeño margen de ventaja es muy valioso para el gobierno, que fíjate, hay mucha gente que dice que lo va a acompañar incluso fracasando, ¿no? Creo que ahí hay una posibilidad de que la política tradicional argentina encuentre los fundamentos de hacer un cambio metodológico en cómo hace política. Ojalá lo entiendan, ¿no? Porque el desafío es enorme. No se puede gobernar sin el Estado, no se puede gobernar destruyendo el Estado. Y este gobierno lo que está haciendo es básicamente eso. Está generando un modelo a la chilena, ¿no? En donde vamos a tener un 15, un 20% de ricos y el resto de la población ni siquiera clase media, todo pobreza. Claro. Cuando nos demos cuenta, cuando este proceso termine, quizás sea tarde. Entonces, fíjate si tiene o no responsabilidad la dirigencia, la primera línea de entender que tienen que deponer intereses secundarios, ¿sí? O intereses que son menos importantes, personales, el interés general. Fíjate, el armado a la francesa fue muy interesante porque en los lugares en donde una fuerza salía segunda, bajaban los candidatos y apoyaban a los que salieron primero, y así. Eso fue en cada distrito electoral de Francia. ¿Vos te imaginás que eso podría hacerse hoy en la Argentina? Vamos a suponer, entre parte del PRO, el radicalismo, el peronismo, el kirchnerismo. Yo creo que ahí hay una falta todavía de maduración de esa idea, largo, pero bueno, quizás la crisis económica le ponga un poquito de intensidad y de premura a esa idea, ¿no? Sí, es verdad que la falta de antecedentes hizo que Milei también, digamos, pueda inculcar ese mensaje y llegar, pero la rompió apenas asumió, porque asume y ya Caputo, que era el que criticaba en el gobierno de Macri, es su ministro. Y cada día que pasa se contradice, o sea, cada vez es más carpeteable, digamos. Sí, pero mira, yo entiendo la ansiedad. Digo, ¿cuánto tiempo le va a durar esto? ¿Cuánto tiempo le va a creer la gente? Déjame decirte algo. A Cristina, la sociedad argentina le tuvo una tolerancia de 8 años, hasta que cambió y votó a Macri. A Macri, la sociedad argentina lo toleró 4 años y votó a Alberto Fernández. A Alberto Fernández lo toleró 2 años nada más la sociedad argentina y votó en contra en esa famosa elección que hacíamos referencia recién en el 2021. Este gobierno recién va por el 7º mes y tenemos elementos para decir que la caída mensual de este gobierno es de 1 punto, 2 puntos mensuales. ¿Qué significa eso? Que cuando lleguemos al año, este gobierno que tiene como único soporte real a la opinión pública de poder, ¿no? Si cuando perfore el piso de 40 puntos de aprobación, yo creo que este gobierno va a tener enormes problemas de gobernabilidad, porque las políticas que están tratando de llevar adelante no se sostienen con una caída de opinión pública, de ninguna manera. Entonces, hay que ver ahí sí qué hace la oposición, qué hace el arco político opositor al respecto, porque ante la ausencia de opciones, mucha gente puede optar por decir, bueno, se equivocó, pero le voy a dar una segunda chance, ¿no?, al gobierno. Gustavo Córdoba con ustedes y nosotros. Tano, ¿querés hacer alguna mención o algo? No. Buenas noches, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? El Tano Fachenta te saluda. ¿Qué tal? Bien. No, estaba haciendo un poco de evaluación de lo que vos me comentabas recién y exponías muy certeramente. ¿Es sostenible a través de la opinión pública? Decís, digo, hoy el porcentaje de argentinos en situación de pobreza ha aumentado muchísimo. Hoy el porcentaje de personas en situación de calle ha aumentado muchísimo. Y yo no sé si esas personas, o ese porcentaje grande de personas, son las que pueden estar o ser seducidas a través de una red social.
Me parece que es el avance de la red social, yo lo respeto y me parece concreto, lo hemos vivido y lo estamos viviendo, pero me parece que en algún momento va a dejar de ser tan determinante. Digo, no sé, es una percepción muy mía, sacame de la ignorancia si es así, ¿no? Mira, el discurso de la extrema derecha tiene dos características. Primero, se vuelve cada vez más violento y más intolerante, y esto va solamente a crecer. Y segundo, terminan detonando y destruyendo los centros democráticos. Esto lo vimos en muchos lugares del mundo. El avance de las extremas derechas generan un caos democrático, generan una especie de peligro de recesión democrática. Ahí lo recomendable es trabajar con los partidos políticos y trabajar al sujeto democrático, que es la sociedad. Digo, nosotros no podemos apelar a que la sociedad defienda la democracia cuando la misma democracia no le ha dado crecimiento económico, o se lo ha dado de a ratos, ¿no? No ha sido sostenible en el tiempo. Entonces, mucha gente, creo que equivocada, pretende soluciones mágicas, sí, pretende que ellos van a ser los beneficiados por la política de Milei, cuando en realidad los que se benefician de las políticas del gobierno son los sectores de muchísimo poder económico, la economía concentrada, o los muy ricos que van a ser desde el gobierno Milei mucho más ricos que antes. Entonces ahí hay una ausencia de el factor de la política trabajando para que se esclarezca esta cuestión. Yo no veo, honestamente, más allá de algunos esfuerzos individuales en las redes, en alguna provincia, en alguna ciudad, no veo liderazgos que hoy estén trabajando el anti-mileísmo. Y acá déjame detenerme en esto. El mileísmo, que nació el día que se sancionó la ley Bases, ¿no? Ese día para mí nació el mileísmo, que es Milei, los perros, la hermana, el gabinete de Milei, más los legisladores que tanto en diputados como en senadores le votaron la ley Bases. ¿Está? Ese para mí es el mileísmo. Jaldo está ahí también. Y enfrente, uno podría decir, bueno, por contraposición debería estar el antimileísmo. La verdad es que no, hoy no existe el antimileísmo, porque lo que se ve es un grupo muy heterogéneo, hiperfragmentado, sin liderazgos visibles, creíbles a la vista, sin capacidad de agruparse, sin capacidad ni siquiera de pensamiento, de decir, vamos a hacer la que hicieron en Francia, ¿no? Vamos a juntarnos para oponernos a una victoria de la extrema derecha en la Argentina. Sí, entonces yo les diría que la construcción de poder para la oposición pasa por encontrar elementos comunes, ¿no? Elementos en los cuales tengan coincidencias entre las fuerzas y que depongan las diferencias, no sé, para otro momento, para la elección presidencial. Yo estoy de acuerdo con esto que vos señalás, ¿no? Esto del tema de que habría que deponer algunas pequeñas diferencias o grandes diferencias en pos del bienestar de la patria. Estamos completamente de acuerdo. Pero ya tuvimos un antecedente aquí en Argentina que se llamó la Alianza. Y acordate cómo salió. Normal. Y acordate cómo salió. Digo, el tema es, digo, a ver si yo te entendí. Cuando vos me decís el antimileísmo, me estás hablando de una propuesta concreta y férrea para combatir las políticas económicas y sociales que está llevando a cabo este gobierno. Vamos por ese lado. Hoy vamos por ese lado. Hay algunos referentes. Digo, hablamos de Quintela recién, hablamos de Axel Kicillof, que construyó digamos una estructura política hoy en la provincia de Buenos Aires, recorriendo la provincia con un autito. Digo, sí, bueno, pero eso, no sé. Yo conozco la historia, conozco muy bien. Le mando un saludo a mi amigo Nacho Ramírez. El punto acá es el siguiente. Para atrás, yo creo que no tenemos prácticamente nada de qué agarrarnos, porque lo que viene es inédito. Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿se puede establecer un proyecto de poder sustentable en el tiempo sin el centro democrático en la Argentina? Sin sectores independientes, sin sectores que no están tan parados al extremo, sino que están más bien en sectores moderados. Yo creo que no. Digo, en la Argentina la ansiedad electoral que vivimos siempre nos lleva a agarrar proyectos extremos. Yo les diría que hay que empezar a revisar
porque las grandes coaliciones son una realidad, vamos a tener mucho más de eso. Quizás aprendamos de los errores de la construcción de la última experiencia del Frente de Todos, ¿no? Que no fue demasiado buena porque no hubo posibilidad de conciliar intereses previos ni durante el gobierno ni posterior al gobierno. Sí. Entonces, ojalá se tome eso como un punto de partida y se mejoren algunas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que para la sociedad argentina hoy es muy atractivo o nada atractivo ver la pelea interna en los distintos espacios del peronismo? Para mí no. Digo, para mí eso pone distancia. Bueno, pero es muy esponsoreado eso, Gustavo. Vamos cerrando porque ya tenemos que ir a un cierre. Pero sí. En todas las provincias tenés cuitas internas entre el intendente, el gobernador, el presidente de la Cámara. Y ¿sabés qué? El grado de interés que eso genera hoy en la sociedad argentina es igual a 0 o a -10. Entonces, ¿y las peleas internas dentro del mileísmo y del PRO no generan interés tampoco o sí? Es que el mileísmo ni siquiera es un partido político todavía. Bueno, tiene una cobertura. No demos por cierta. Coincido con alguna de las cosas que dijiste, Gustavo, no con el absolutismo de algunas sentencias que arrojaste que para mí son más polémicas o cuestionables y más debatibles, discutibles. No hay que dejar de tener en cuenta que enfrente el aparato de la derecha tiene periodistas y medios poderosos comprados que forman o establecen falsedades, tienen un ejército de trolls que no necesariamente son personas físicas reales, que inducen a generar una tendencia, pero que no necesariamente son la gente que va a poner el cuerpo en la calle, que lamentablemente siempre son del pueblo. Hay un aparato represivo. Hay inteligencia artificial en cuestiones como el Google Analytics o todas las herramientas que utilizaron la derecha en otra parte del mundo. Y aún así todo, yo creo que en el pueblo hay esperanza, en el campo nacional y popular hay esperanza. Será con algunos sí, será con algunos no, pero creo que el pueblo que deja de comer, todo lo demás de las redes y todo en algún momento le va a empezar a dejar de importar, por el tema de no llegar a fin de mes, por el tema de haberse privado de tantas cosas, que en estos 7 meses gran parte de la población ha sufrido el bajón económico. Camilo, ahí yo te digo una cosa. La pelea es cerrame diaria. con esta porque si no ya, dale, tenemos Mirá, que... la pelea es diaria. Yo lo que veo es que la política no trabaja la agenda política del día. ¿Qué significa eso? El encuadre lo hacen los medios favorables al gobierno, el encuadre lo hacen las empresas de medios que están cercanas al gobierno, el encuadre te lo hacen los influencers del gobierno, y la política debiera tener la capacidad de por lo menos participar en el debate de la agenda pública. Ahí es donde se empieza a perder el poder. Yo creo que igualmente se debate la falta de gestión en el área de capital humano, se debate los inconvenientes en la economía que está. Hay algunos medios que, está bien, en inferioridad de condiciones, pero muchos medios estamos dando una batalla. Así que no demos tan por perdido todo, Gustavo. Lo importante es el debate, Camilo. La idea mía, junto con Martín Maldonado, era la de generar algo, la de generar que se despierten algunas neuronas. Sí, eso está perfecto. Se despiertan 2 tuyas, 2 mías, 2 del Tano, y bueno, me parece que el debate se beneficia y el producto final me parece que es mucho mejor. Gustavo, un abrazo grande, saludos a toda la gente allí en Subán, Córdoba. Gracias, Chao. Gracias. 22-27, nos fuimos al recarajo en la cuestión tiempo, hablando... Técnicamente hablando, ¿no? Técnicamente, como diría Julio Ricardo. Sí. Vamos a ir a una breve pausa con algo de música. Señor Carlos Di Mare, señor Mariano Vientile, señor Leandro Deza. Gustavo Córdoba, que vive en Córdoba. Sí, que viene de Córdoba. Mira vos. Síganse anotando que todavía hay tiempo para el sorteo de las entradas para ir al teatro mañana. A ver la obra. La sesión de María, que es en el teatro. Es en el Teatro Ítaca, el Teatro Ítaca allí en Humahuaca, ya te digo la dirección bien, 4027, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Mañana la función? Mañana a la hora 20. Bien. Así que todavía tienen tiempo hasta el final del programa. En el final del programa... 2 pares de entradas.
Es un par de entradas. Sí. Un par de entradas. Un par de entradas. Bueno, vamos a algo de música, descansamos un poco la cabeza de tanto barullo y volvemos. Andan diciendo que alguien le dijo a no sé quién que está muy bien, ya entendí.